Lo que vimos ayer fue una culminación de una campaña de propaganda y de desinformación calculada y organizada. Una insurrección fomentada al propio por un líder de salida y con la intención de crear caos para interrumpir el conteo legítimo de votos de una nación. Perdón por interrumpirlos. Ese es el segundo video de parte 1, parte 2, que pueden encontrar parte 1 en IGTV al lado, o si están en YouTube, link en la descripción o el video anterior. Pero quiero terminar hablando sobre el apodo que durante algún tiempo le he tenido a Trump: Dorito Mussolini. Y aunque sí, es un súper chiste, hoy quiero expandir esa comparación con alguna profundidad. Quiero reflejar cómo esta comparación, este apodo, chiste o lo que sea, va más allá de un superlativo hiperbólico para crear amarillismo. Lo que vimos ayer fue una culminación de una campaña de propaganda y de desinformación calculada y organizada. Una insurrección fomentada al propio por un líder de salida y con la intención de crear caos para interrumpir el conteo legítimo de votos de una nación. El culto a la personalidad de Mussolini fue visto como un instrumento de poder que sirvió para justificar el gobierno personal y establecer una forma de transmitir el significado del fascismo a la multitud. Era una herramienta para mantener a raya a sus partidarios y obligarlos a participar en repetidas declaraciones públicas de devoción a un líder, ya que su popularidad era mayor a la suya. Algo que hubo materializado con los más de 147 republicanos que se objetaron a la certificación de los resultados electorales, continuando la mentira de Donald Trump de que existió fraude en las elecciones. Pero más que eso, el sistema de propaganda de Mussolini era un sistema para regular y organizar a la población. El culto era un factor de estabilidad y un mecanismo de integración social y política, pero también estaba vinculado a los esfuerzos del fascismo por llevar a cabo una revolución antropológica en Italia, para transformar a los italianos en un pueblo de guerreros y conquistadores. Algo que también hemos visto ejemplificado en la imagen creada para Donald Trump. Una que rechaza que él sea suave o débil y que en vez ve a los liberales o demócratas de esta manera. La imagen de un seguidor de Trump normalmente se marca por ser una persona que busca ser caracterizada como fuerte y que glorifica la submasculinidad ficticia de su líder. Veamos el ejemplo de los Proud Boys o las incontables milicias de Navy SEALs que se han aparecido en tantos rallies políticos demostrando su apoyo al presidente. Y es una imagen totalmente creada. Recordemos, por ejemplo, a los doctores de Trump mintiendo en sus reportes médicos y hasta diciendo que un hombre anciano con obesidad mórbida era la persona más saludable que jamás habían examinado. Mussolini fue presentado de manera que eran irreales, no solo en términos de la hipérbole que estaba involucrada, sino también en relación con la forma en que realmente funcionaban en el día a día. Desde dejar la luz de su oficina encendida para hacer que la gente pensara que trabajaba más allá de las horas, hasta mentir sobre los deportes y actividades que él practicaba. Como por ejemplo, como cuando Trump, antes de la elección, criticó en tantas repetidas ocasiones a Obama por jugar golf, hasta diciendo que si él fuese presidente, jamás se tomaría un día de descanso porque tendría demasiado trabajo. Y hoy ha sido el presidente con más días de vacaciones y con el gasto de tiempo libre más caro en toda la historia de Estados Unidos. La imagen de Mussolini se suponía que iba a ser el prototipo del nuevo italiano, del modelo vivo y funcional que todos debían emular. Algo que de nuevo no podemos evitar verlo en la estrategia de Trump. Al mismo tiempo, la persistencia de prácticas religiosas primitivas en la gran parte de Italia rural significaba que Mussolini podía ser visto además como un extrahumano, un salvador o una figura santa. Aquí, eso no sobra decirlo, pero esto fue exactamente lo que pasó por una gran parte de los cristianos conservadores en Estados Unidos. Y por supuesto, del culto fanático de QAnon, que llegó para literalmente poner a Donald Trump como un salvador extrahumano. El culto de Mussolini se interpreta como un fenómeno cultural. No funcionó en el vacío, sino en una sociedad en la que la gente vivía, trabajaba y pasaba el tiempo de formas que solo estaban parcialmente facilitadas. A diferencia de Hitler, que se dirigía a sus multitudes en estadios deportivos y estados especialmente construidos, Mussolini prefirió celebrar sus mitines en plazas históricas que durante siglos habían sido el centro de la vida cívica. Algo que una vez más hemos visto a Trump hacer, su concentración en realizar rallies políticos, inclusive durante años de no tener campaña política. Nos hace ver qué tan importante era dirigirse a las multitudes frecuentemente. Y si todavía siguen aquí, sigamos, porque me parece realmente importante profundizar más y entendamos qué tan latente es la ideología de esta presidencia. Entonces, para resaltar aún más esos preocupantes comparativos, me gustaría presentarlos con los pensamientos del escritor Umberto Eco y su lista de las 14 características comunes del urfascismo. Empezando por el culto a la tradición, la cual se resume en la gnosis nazi, que se nutrió de elementos ocultistas, tradicionalistas y sincréticos, algo similar a lo que, como dijimos, lo vimos con QAnon. El rechazo al modernismo. En este sentido, el urfascismo puede definirse como irracionalismo, negar la ciencia, insistir que el cambio climático no tiene culpa de los incendios en California o defender a la industria de carbón. El culto a la acción por la acción. La acción, siendo bella en sí misma, debe tomarse antes o sin reflexión previa. Pensar es una forma de castración.
Y bueno, el desacuerdo es traición, como Trump ataca a todos aquellos que lo contradicen, desde sus exabogados hasta sus compatriotas republicanos y periodistas con preguntas válidas. Miedo a la diferencia. El primer llamamiento de un movimiento fascista o prematuramente fascista es un llamamiento contra los intrusos. No se nos olvide que en la primera presentación pública de Trump, uno de sus iniciales comentarios fue llamar a los latinos violadores. La obsesión por una trama. Así, en la raíz de la psicología urfascista está la obsesión por un complot, posiblemente internacional. Los seguidores deben sentirse asedidos. Tenemos que mencionarlos otra vez. El enemigo es fuerte y débil. Mediante un cambio continuo de enfoque retórico, los enemigos son al mismo tiempo demasiado fuertes y demasiado débiles. Todo el movimiento de Black Lives Matter. Al mismo tiempo, los liberales eran fuertes, combatientes, apoyados por Antifa y RUP, pero de alguna manera también son débiles y la antítesis del machismo trumpista. El pacifismo es traficar con el enemigo. Veamos las reacciones militantes desde cuando lanza la madre de todas las bombas hasta cuando mata a Soleimani. No es que si estas acciones se justifican o no, es de cómo presenta los hechos de que alcanzó estos logros. Todo el mundo está educado para convertirse en héroe. En la ideología urfascista, el heroísmo es la norma. Este culto al heroísmo está estrictamente relacionado con el culto a la muerte. Lo vimos ayer, lo vimos en Charlottesville, lo vimos con los Proud Boys, con Kyle Rittenhouse, personas inspiradas con la ideología de que ellos eran los accionistas del cambio, ellos eran los héroes de su propia historia. Y los últimos dos, no necesitan mayor explicación o ejemplificación: machismo y armamento. El machismo implica tanto desdén por las mujeres como intolerancia y condena de los hábitos sexuales no estándar, desde la castidad hasta la homosexualidad. Populismo selectivo. Existe en nuestro futuro un populismo televisivo, de internet, en el que la respuesta emocional de un grupo selecto de ciudadanos puede presentarse y aceptarse como la voz del pueblo. Finalmente, urfascismo habla Newspeak. Todos los libros escolares nazis o de fascistas hicieron uso de vocabulario empobrecido y una sintaxis elemental, con el fin de limitar los instrumentos para el razonamiento complejo y crítico. Honestamente, creo que este es un momento en el que tenemos que analizar los procesos sociales en los que nos encontramos. Una cierta parte de mí toma todo a un nivel superficial por el hecho de que hemos vivido en una realidad densa y casi surreal por algún tiempo. Yo, por lo menos, soy parte de una generación que ha vivido en el 9/11, la guerra de Irak y Afganistán, la primavera árabe, la crisis del 2008, la liberación de Libia, los mineros en Chile, la planta de Fukushima, el tsunami de Tailandia, la toma de Hong Kong, la presidencia y muerte de Chávez. Y en un año, la peor pandemia en 100 años, la peor crisis económica en la historia de mi país, los peores incendios en la historia de los Amazonas y Australia y California, y con todo este contexto tan denso al que nos ha tocado vivir a nuestra generación, igual me cuesta creer los eventos que ha traído el culto de Trump. Lo único que puedo esperar es que mi generación logre reconocer lo que nos pasó como sociedad en estos últimos 4 años, que lo veamos con la importancia y severidad que lo tenemos que ver, y que escojamos un camino que nos logre alejar lo más posible de esta realidad. Y entre todos esos comparativos de cómo apareció y surgió el fascismo en Italia, creo que también es relevante recordar, cómo terminó el régimen de Mussolini. En fin, eso es lo importante de la semana. Estoy cansado. Espero que nos volvamos a ver.